a la one, a la two, a la three. Comenzó Despertar Hispano, así que alaba. Oye, Pastor Morri, Daisy Velázquez, alaba. Despertar Hispano, ya comenzó este programa que te bendice. Despertar Hispano, te alegra, te bendice el día. Oye, un embajador, ¿qué tú eres? un embajador, Allá en Australia, oye, la tierra, representante de Dios. Donde quiera que tú vayas, eres representante de Jesucristo. Llegue a Despertar Hispano, Colombia, Puerto Rico, Haití, alaba. Todos los viernes, no falte. Despertar Hispano, mi hermano, alaba. Eso es así. Dios bendiga. Bienvenidos a su podcast favorito, Despertar Hispano. Soy Daisy Velázquez y es un placer enorme acompañarlos hoy. En este día comenzaremos el primer estudio de una serie de 3 programas sobre la historia de la iglesia. Un viaje que nos conectará con nuestras raíces cristianas. Es fundamental para nosotros como creyentes entender de dónde venimos para comprender mejor hacia dónde vamos. Hoy nos enfocaremos con el pastor Morri Velázquez en los primeros 300 años de la vida de la iglesia. Imagínense cómo serían todos esos años, creyentes llenos del Espíritu Santo, con un mundo en contra de ellos, siendo perseguidos y martirizados, pero llevando la poderosa verdad del Evangelio. Así que vamos ahora mismo con el estudio de este día con el pastor Morris Velázquez. Adelante. Y bienvenidos a su programa Despertar Hispano. Estoy muy contento de poder estar con usted nuevamente en una serie de programas que van a bendecir tu vida de una manera muy grande, pero muy preciosa. Así que bienvenidos toda esta gran familia de Despertar Hispano. Hoy vamos a comenzar un viaje muy fascinante a través de la historia de la iglesia. Es algo que yo nunca he hecho en Despertar Hispano. De verdad que nunca lo he hecho. Y desde hace tiempo yo vengo con esta pasión en mi corazón de poder enseñar esto, porque yo sé que a veces hay personas que dicen, no, mire, por favor, yo no necesito esa información, yo necesito que me dé palabra de Dios, sino que me diga todo esto. Mire, lo que le voy a comunicar a través de este viaje es algo muy bien, pero bien importante, porque nos va a conectar con nuestras raíces espirituales. Para nosotros los creyentes, entender de dónde nosotros venimos para comprender mejor hacia dónde estamos siguiendo. ¿En qué consiste este viaje? Consiste en que nos vamos a enfocar en los primeros siglos. ¿Qué pasó después que se cerró el canon del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se cierra con el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el único libro histórico que tenemos en el Nuevo Testamento, además de los evangelios, y luego viene el libro de los Hechos de los Apóstoles, que una vez se cierre la historia del libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que viene después son cartas. Hay muchas cartas y la palabra profética del libro de Apocalipsis, pero aquí nosotros vamos a ir más allá. ¿Qué pasó después del siglo I, el siglo II, el siglo III? Vamos a ver aquellos personajes que hoy se les conoce como los padres de la iglesia, cómo eran los primeros creyentes, esos creyentes llenos del Espíritu Santo, cuáles fueron las circunstancias que ellos enfrentaron, cómo era ese mundo hostil en el cual ellos vivían. Pero a pesar de todo eso, ellos fueron tan valientes que llevaron la verdad del Evangelio. Por esa razón es que nosotros estamos aquí creyendo, porque ellos no se dieron por vencidos. La iglesia cristiana no nace en un vacío. La iglesia cristiana no fue algo que se le ocurrió a alguna persona. Cristo
quien es el fundamento de la iglesia, el Señor Jesucristo es el fundamento de la iglesia, encargó a sus apóstoles para que ellos edificaran la iglesia y que ellos, con los profetas, comenzaran a extenderse por todo el mundo. A Jesucristo se le llama la principal piedra del ángulo, o sea que la piedra principal sin la cual, si no está esa piedra, el edificio no puede mantenerse bien en pie. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo dijo eso en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20. Él dijo esto: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mira la forma como lo dijo Pablo. Nosotros como iglesia cristiana no podemos fundamentarnos en una denominación. No podemos fundamentarnos en un líder que puede decir, gracias a ese líder, nosotros podemos decir que existe la iglesia o que ese líder la ha sostenido. Sino que la palabra de Dios dice que Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Así que yo le voy a pedir que me acompañe por este viaje. Van a ser 3 estudios bíblicos. Hoy comenzamos con el primero y luego por los próximos 2 viernes vamos a continuar con esto. Yo sé que no es que seamos un instituto bíblico, pero yo voy a tratar de una manera que sea fácil de entender, de una manera que sea breve, pero por lo menos que nosotros, como dije hace un momento atrás, veamos nuestras raíces espirituales, que nosotros podamos comprender de dónde venimos, para que así nosotros podamos saber hacia dónde exactamente nosotros nos estamos dirigiendo. Así que si está listo y si usted quiere apuntar, apunte, porque todo lo que vamos a hablar aquí le va a bendecir de una manera muy grande. Bueno, ¿está listo? Comenzamos. En primer lugar, vamos a recordar cuál fue el nacimiento de la iglesia. Y vamos a recordar la era que he llamado como la era de los apóstoles. ¿Dónde nace la iglesia? Nace, y la Biblia o el Nuevo Testamento más específicamente la describe en el libro de los Hechos capítulo 2. ¿Dónde? En el Pentecostés. El Pentecostés es una fiesta judía, la fiesta de los primeros frutos. En esa fiesta judía están reunidos todos los judíos en Jerusalén y están ahí los apóstoles. El Señor les había dicho que no se fueran de este lugar, que antes de salir a predicar esperaran que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Y así pasó. Vino un viento, vino lenguas como repartidas como que eran parecidos a fuego, vinieron sobre ellos, comenzaron a anunciar la palabra de Dios a la multitud. Muchas personas creyeron, y de esas personas que creyeron, muchos fueron y llevaron el mensaje de Dios a muchas partes del mundo. Usted se puede dar cuenta que el nacimiento de la iglesia cristiana no fue una organización, como podemos decir, una asociación de apóstoles que dijeron reunámonos y pongámosles este nombre o este título legal, sino que fue una obra de carácter divino. El Espíritu Santo fue el impulsador de la iglesia cristiana. Entonces, el libro de los Hechos nos comienza a contar cómo el evangelio comenzó a avanzar desde Jerusalén, la capital. Luego se llegó a toda Judea, la provincia. Después fue más allá de la provincia de Judea, que se conoce como Samaria, y después de Samaria hasta lo último de la tierra. En el siglo I, el evangelio llegó, pero tan lejos, toda Europa, imagínense, toda Europa, el norte de África y aún más hasta lo que se conoce hoy en día como el Asia Menor. Y aún más, hay otros escritos que dicen que llegó tan lejos también como la India. Pero el libro de los Hechos nos cuenta sobre el Asia Menor, donde ahora es todo ese gran país de Turquía. Ahora, ¿quiénes fueron estas personas que comenzaron a llevar el evangelio por todo el mundo? Fueron los apóstoles. Los apóstoles, estos apóstoles originales,
Ellos fueron los testigos oculares de los milagros que hizo Jesús. Vieron cómo Jesús fue glorificado por el Padre. Aprendieron de Jesús las enseñanzas. Y cuando ellos salen después, llenos del Espíritu Santo, a predicar la palabra por el mundo, ellos comienzan a fundar las primeras comunidades cristianas a través de todo el mundo conocido. Vale la pena mencionar de que durante ese tiempo el imperio que gobernaba era el Imperio Romano. El Imperio Romano ayudó mucho en el aspecto de los caminos que Roma tenía. Aquel dicho que decía, todos los caminos llevan a Roma. No solamente era la facilidad de moverse de un lugar a otro, sino la seguridad, que se le conoce como la Pax Romana. Entonces, eso ayudaba a que las personas pudieran viajar seguros por los diferentes caminos sin tener ningún problema. Pero a la misma vez también Roma se caracterizó, el Imperio Romano se caracterizó también por ser los perseguidores de los cristianos. Pero sigamos adelante en nuestro viaje, porque recuerde, este es un viaje. Pero el tiempo siguió pasando. Por ejemplo, se dice que el apóstol Juan casi llegó a los 100 años, con 90 y 90 y tantos años se cree que murió. Y muriendo él, se cierra la era de los apóstoles. Ahora, los que vienen después de ellos, los discípulos que ellos tenían, los que habían aprendido de ellos directamente, los apóstoles, ahora se les conoce como los padres apostólicos o los defensores de la fe. ¿Quiénes eran esos padres apostólicos? Después que los apóstoles ya no estaban, se necesitaban líderes de verdad, líderes que enseñaran la palabra de Dios, líderes que tuvieran un ejemplo de vida cristiana, que pudieran guiar a la iglesia. A esos líderes, después de los apóstoles, se les conoce como la era de los padres apostólicos. ¿En qué o por qué son importantes este tipo de personas? Porque fueron discípulos directos que estuvieron muy en contacto con los apóstoles del Señor Jesús. O sea, en otras palabras, estos padres apostólicos eran el puente entre la era apostólica y la siguiente generación de cristianos. Y eran tan importantes porque si en un eslabón se perdía la conexión, pues imagínense lo que nosotros hubiéramos recibido hoy en día. No hubiéramos recibido una palabra verdadera. Así que ellos fueron muy cuidadosos en transmitir las fieles enseñanzas del Señor y transmitirlas fielmente a todos los cristianos. Por ejemplo, yo le voy a mencionar, hay muchos, pero yo quiero mencionarlos algunos de ellos. El primero de ellos que voy a mencionar era a Clemente de Roma. En este momento la Iglesia Católica Romana como tal no existía. Se le llama Roma, se le llama porque es el lugar donde a estas alturas el Imperio Romano estaba gobernando. Entonces, cuando Constantino luego acepta el cristianismo como parte del imperio, y vamos a hablar de eso también, ahí en ese lugar se establece un obispo, pero todavía no había nacido la Iglesia Católica Romana como ahora nosotros la conocemos. Entonces, a él se le conoce como el cuarto obispo de Roma, así como en Roma había, y en todas las diferentes ciudades, hasta en Egipto, había un obispo que era la persona que se encargaba de supervisar a las diferentes iglesias en los diferentes lugares. Es bien importante. ¿Por qué es importante esta persona? ¿Por qué yo lo estoy mencionando? Porque igual que el apóstol Pablo, él escribió cartas, por ejemplo, a la iglesia de los Corintios, y hasta hoy en día se conservan estos escritos. Usted puede leer la obra de los padres de la iglesia, donde están los escritos de estos hombres que son después de los apóstoles. Son cartas que no se consideran divinas o inspiradas por Dios o por el Espíritu Santo también, sino que se consideran como obras fundamentales de nuestra fe, saber de que el Evangelio estaba siendo transmitido de una manera pura a la siguiente generación de cristianos. Así que, ¿en qué ayuda esto? Él dejó escrito cómo era la vida de la iglesia primitiva,
o de la primera iglesia después de la era apostólica, y cómo él a través de esas cartas llama a la unidad y al orden, tener orden en la forma como se hacía iglesia en ese momento. Luego voy a mencionar a Ignacio de Antioquía. También él es considerado un discípulo directo del apóstol Juan. Él aprendió mucho del apóstol Juan. Él también al final, en la época de la persecución, o sea, aquí todavía Constantino no había abrazado el cristianismo, así que Roma perseguía a los cristianos. El imperio romano, lo voy a decir claramente, el imperio romano perseguía a los cristianos. Entonces, él fue apresado y lo llevaron a matar, como muchos de estos cristianos mataban en esa época. Los tiraban ya sea a los leones, los torturaban, los quemaban en cruces para que todo el mundo viviera, o los crucificaban también. Entonces, mientras él iba viajando hacia el lugar donde iba a ser martirizado, escribió siete cartas a varias iglesias. En esas cartas, él siempre está enfatizando la importancia de la unidad de la iglesia, la autoridad que tienen que tener los supervisores, cómo Cristo es divino, y además él escribe que él está dispuesto a morir por su fe, que no le importa que tenga que morir, pero por morir por Cristo lo considera un privilegio, lo considera algo muy grande, y él finalmente, pues esta vida de Ignacio de Antioquía sirvió para inspirar a muchos creyentes de esa época. Hablemos de otro más, de Policarpo de Esmirna. Él fue el discípulo, fue otro discípulo del apóstol Juan, fue el obispo de la ciudad de Esmirna, eso es donde ahora es Turquía, donde se habla que él fue martirizado por causa del evangelio de Dios. Como le digo, no tengo bastante tiempo como para poder profundizar en cada una de estas cosas, sino que simplemente es un viaje que yo lo estoy llevando después de la era apostólica. Así que también en esta época era una época muy complicada, y había una necesidad muy grande de defender la fe cristiana. De ahí nacen los apologistas. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra significa los defensores de la fe cristiana, porque las amenazas surgieron dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia, y venían muchos diferentes formas de ataques que querían hacer que la iglesia cristiana se contaminara y perdiera la pureza de su fe. Por ejemplo, hablemos de esas herejías internas. Por ejemplo, una de ellas fue el gnosticismo, que no está relacionado con el gnosticismo de la época actual, sino que ellos en aquella época, era algo de origen griego, que lo que ellos negaban era la plena humanidad de Cristo y la creación material, o sea, en otras palabras, que Jesucristo simplemente era un espíritu. Además, ellos consideraban que el mundo físico era malo, de que solo lo espiritual era bueno, y llegaban inclusive a pensar que la única manera de librarse de lo malo de este mundo era morir. Esa es la única manera de librarse de esto. Así que nosotros lo vemos a los apóstoles escribiendo contra este grupo que se han metido dentro de la iglesia. También en esa época entró el marcionismo. El marcionismo consistía en un grupo de creyentes que rechazaban 100% el Antiguo Testamento, y ellos consideraban que el Dios del Antiguo Testamento era inferior al Dios del Nuevo Testamento. O sea, en otras palabras, que ellos miraban al Padre o al Dios Padre como el Dios del Antiguo Testamento, y a Jesucristo como el Dios del Nuevo Testamento, y Jesucristo siendo mayor que el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, esa era una herejía que se metió dentro de la iglesia cristiana en esa época, y estos apóstoles tenían que luchar contra todo eso. Entonces, es algo que nosotros sabemos, y por eso es importante entender lo que es la Trinidad. ¿Cuáles eran los ataques externos? Por ejemplo, los cristianos eran acusados de ser gentes inmorales. ¿Por qué? En primer lugar les decían, los cristianos son caníbales. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido mal cuando Jesucristo dijo que había que beber de la sangre. ¿Se acuerda que si la persona no bebía de la sangre de él o comía del cuerpo de él, no era digno de él? Pues el Señor está hablando de una manera simbólica, pero en aquel momento las personas pensaban de que Jesús había dado instrucción de hacer canibalismo.
También acusaban a los cristianos de ser participantes de incesto por el hecho de que se llamaban hermanos y hermanas. Y también que algo raro, algo oculto pasaba en sus reuniones secretas. Entonces la gente tenía esa percepción, una mala percepción de quiénes eran los cristianos. Además, escúcheme bien, los cristianos eran acusados de ateísmo. ¿Qué quiero decir con eso? Porque ellos no adoraban los dioses romanos, porque ellos no ofrecían sacrificios al emperador, eran vistos como ateos y subversivos. Esa era la forma como todo el mundo miraba a los cristianos. ¿Qué más? La gente del Imperio Romano tenía mucha superstición e irracionalidad contra los cristianos. Pensaban que el cristianismo era una fe para ignorantes, porque eso estaba en contraste con la razón de la filosofía griega. O sea, ellos lo miraban que eso era otra cosa totalmente diferente. La hostilidad y la persecución estatal era otro problema, era otra amenaza. Porque como ellos no querían participar en el culto imperial, porque ellos no querían quemar incienso al emperador, porque ellos no querían reconocer al emperador como el rey o como el señor, entonces por eso eran vistos como desleales al imperio y por eso los atrapaban, los metían presos, los tiraban a los leones y los hacían desaparecer de esa manera. Eran los ataques que tenía la iglesia en ese momento. Pero sigamos nuestro viaje. ¿Qué pasó cuando este puente, digamos este grupo de los primeros padres, ese puente que conectó con los apóstoles originales de Jesucristo, qué pasó cuando estas personas murieron? Cuando estas personas murieron en el siglo IV y el siglo V, los que vinieron se les llamó los padres niceos y posnicenos. ¿Por qué se les llamó de esa manera? Porque ahora vino algo totalmente nuevo. En el edicto de Milán en el año 313, el emperador Constantino reconoció el cristianismo como la religión oficial del Estado y mandó a que todas las otras religiones paganas fueran anuladas y que solamente las personas pudieran solamente participar del cristianismo. Ya lo demás ya no era permitida. Entonces la iglesia ya no es perseguida. Pero ahora que la iglesia ya no es perseguida, tiene que definir bien sus doctrinas y todas sus controversias internas, porque antes de eso la iglesia no tenía, como podemos decir, una organización bien hecha, sino que en cada parte, en cada ciudad, por ejemplo en Gálatas había un obispo, un supervisor de la obra. Allá en Egipto había otro. En las diferentes ciudades habían diferentes obispos, o como otro nombre se le llama también ancianos, que estaban a cargo de los otros ancianos o de los otros pastores de la iglesia. Pero cuando llegó el concilio de Nicea, en el año 325, inmediatamente comenzaron a hacer una estructura de cómo la iglesia se iba a manejar. Y en eso comenzaron lo positivo de eso era que tenían que tener una unificación sobre la doctrina. Y en ese momento la iglesia comenzó a sufrir un ataque muy grande, que en ese concilio de Nicea, el primer concilio de la iglesia, se reúnen todos los obispos, todos los ancianos, para juntos tomar una determinación sobre lo que ellos iban a creer sobre la doctrina de la Trinidad y la divinidad de Cristo. ¿Por qué razón? Yo le voy a explicar por qué razón pasó eso. En primer lugar, vino podemos decirle, una falsa doctrina llamada el arrianismo. Arrio vino y comenzó a enseñar, él estaba en Alejandría, Egipto, en el siglo IV. Él comenzó a enseñar que Jesús, el Hijo de Dios, no era coeterno ni de la misma sustancia que Dios Padre, sino que había sido creado por el Padre en un tiempo determinado, lo que le hacía una criatura, aunque fuera la primera y la más elevada de todas las creaciones. Esta doctrina lo que pretendía es que Cristo no tenía divinidad y por lo tanto no podía ser redentor porque no era divino. Imagínense las cosas que se están enfrentando los cristianos durante el año 325 o antes de eso.
También salió otro llamado Atanasio, que él fue el principal defensor de la ortodoxia cristiana, y él vino y dijo, tenemos que combatir esto del arrianismo. Como obispo de Alejandría, Atanasio defendió incansablemente la doctrina de que Cristo es de la misma sustancia que el Padre, es decir, que es plenamente Dios. Ahora, eso a él le costó mucho, porque el arrianismo, que ya lo expliqué, había logrado muchos seguidores. Entonces, él, por ponerse contra esto, se le vino todo el mundo encima. Y por las decisiones que él tomó de mantenerse firme en esto que estamos diciendo, que Jesucristo es de la misma sustancia de Dios, es Dios mismo. Entonces, por eso, él fue exiliado varias veces, pero él siguió siendo tenaz, siguió escribiendo, siguió enseñando para que la iglesia se mantuviera en la verdad de la plena divinidad de Cristo. Y él, una de las cosas que él dijo, una de las expresiones que es muy popular, fue cuando él dijo Atanasio contra el mundo. Dice, si es posible, dije, yo voy a pelear contra todo el mundo, pero sí, yo voy a permanecer en la verdad. Qué tremendo. Ambrosio de Milán, otro del siglo IV, un predicador muy brillante, un teólogo, defensor de la fe, defensor de la autonomía de la iglesia frente al poder imperial. Él no quería que el Estado dictara lo que la iglesia tenía que hacer, sino que tenía que mantenerse separado esto. Y él ayudó mucho a que un hombre muy importante, que iba a aportar mucho para la doctrina cristiana, se convirtiera. Estoy hablando de Agustín de Hipona. La forma como él hablaba, era un erudito. La valentía moral que él tenía lo hicieron una persona muy influyente durante ese tiempo. Hablemos de otro más, Jerónimo. También en ese siglo IV también. Él lo que él hizo, dijo, bueno, o sea, como las escrituras, la palabra de Dios solo estaba disponible en las lenguas originales, entonces dijo, lo primero que voy a hacer, me voy a preocupar es traducir la Biblia al latín. ¿Por qué al latín? Porque el latín era el idioma del Imperio Romano. Así que él tradujo, y es una Biblia que hasta hoy en día existe, la Vulgata, que se convirtió en la versión oficial de la Biblia para la iglesia occidental por más de 1000 años. Escucha, por más de 1000 años. Hablemos de otro más. Recuerda que este es un viaje, así que no me puedo quedar mucho tiempo. Hablemos de Agustín de Hipona. ¿Quién es ese hombre? ¿Dónde estaba Hipona? Hipona es al norte del África, Es el teólogo más influyente de la iglesia occidental después de los apóstoles. Él escribió 2 obras principales donde él puso todo lo que él creía, y esto ha ayudado a muchos cristianos a través de los tiempos. El primer escrito de él es Confesiones, y la siguiente, La ciudad de Dios, pilares del pensamiento cristiano. Confesiones, por ejemplo, es la autobiografía espiritual de él, es una oración de alabanza, es un análisis profundo que hace del alma humana cuando uno quiere buscar a Dios, cómo esa búsqueda de Dios te lleva al proceso de conversión. Él fue tan honesto en su libro, y que él expone cómo era esa su relación con Dios, y eso sentó bases muy grandes para que con su autobiografía pudiera influenciar a muchas personas, a muchos cristianos en el mundo occidental, porque él se enfocó en la gracia divina y cómo nosotros vamos con el caminar, encontrándonos con Dios, llegando hasta la salvación. Es un testimonio, escuchen, este libro es un testimonio de cómo Dios transforma una vida con luchas personales que aún resuenan hoy en día. En su segundo escrito, La ciudad de Dios, él lo escribe después del saqueo de Roma por parte de los visigodos en el año 410. Esta obra es una defensa masiva del cristiano contra unas acusaciones que comenzaron a darse en esa época. Muchas personas que no están de acuerdo con el cristianismo comenzaron a decir que la causa que Roma cayó fue porque se habían hecho cristianos. Así que Agustín
presenta una filosofía de la historia contrastada entre estos dos aspectos. Primero, le llama la ciudad terrenal, es aquella que está basada en el amor propio y la vanidad humana. Y la contrasta con la ciudad de Dios, que está basada en el amor a Dios y a la justicia. Ahora, en este libro, que es un libro fundamental, aborda temas de política, teología, historia, moralidad. Y él, mientras está escribiendo esto, él está poniendo bases para el pensamiento tanto político y teológico de los cristianos de aquella época y también posteriormente. Ahora, esa influencia que él hizo durante esa época, que él lo hizo en el aspecto de decir, comprendamos la soberanía de Dios, comprendamos el destino de la humanidad, entendamos la relación que tiene que haber entre la iglesia y el Estado. ¿Por qué es importante? El legado que él deja es un legado de una teología de gracia, la teología del pecado original, la teología como Dios, escuchen, nos ha escogido a nosotros, como Dios nos ha dado esa oportunidad de poder responder a la gracia de Él. Y estas enseñanzas de Él fueron de mucha ayuda y de mucha influencia cuando vino la Reforma Protestante y también mucho cuando vino la formación de la Iglesia Católica Romana. Bueno, por el momento vamos a parar aquí en nuestro viaje. Yo sé que es mucha información, pero yo no solamente quiero dar información. Yo quiero que pensemos, con esto voy a terminar, quiero que pensemos cuando miramos estos gigantes de la fe. Quiero que pensemos qué lecciones nosotros podemos sacar de estos hombres del pasado, que eran hombres como nosotros. Escuchen bien, eran hombres como nosotros. Eran hombres que estaban luchando como muchos cristianos hoy en día estamos luchando para que la fe se mantenga. Estos primeros hombres que les decimos los padres de la iglesia, ellos no se asustaron ante la persecución ni ante las herejías. Ellos estuvieron dispuestos a defender con pasión la verdad del evangelio. En un mundo que, igual que ahora, donde la verdad es relativa, los valores bíblicos se están diluyendo. ¿Y qué hacemos nosotros los cristianos de esta época? ¿Vamos a tomar las mismas posiciones que tomaron los antiguos? La verdad que nosotros somos llamados a ser valientes defensores de la palabra de Dios. Por ejemplo, Judas, el hermano del Señor, escribe en su carta, en el versículo 3, y solo tiene un capítulo, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es lo que está diciendo Judas? Judas está diciendo, él es un apóstol de la iglesia, que les tiene que escribir sobre estos temas para animarlos a que puedan defender la fe que Dios les ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Entonces, aquí tenemos un llamado, y se lo hago de una pregunta para usted. ¿Estamos dispuestos nosotros a defender la fe una vez que la recibimos, la que se nos transmitió? ¿Estamos dispuestos a hacerlo aunque el mundo diga otras cosas, aunque el mundo tenga sus propias verdades? ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? ¿Nos vamos nosotros a acomodar a lo que ellos dicen o nosotros vamos realmente a responder como respondieron nuestros primeros padres de la iglesia? La doctrina sólida es bien importante. En los primeros siglos se luchó incansablemente por tener esa doctrina correcta. Una fe sin fundamento bíblico es como una casa que se construye sobre la arena. Recuerda la parábola que el Señor contó de la casa sobre la roca y otra casa sobre la arena. ¿Por qué el Señor contó esa parábola?
Él simplemente terminó de predicar el gran sermón del monte, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y al final dice, ahora, ¿qué van a hacer con mis enseñanzas? Si usted las escuchó y las olvida y no las pone en práctica, usted va a ser como una persona que construye su casa sobre la arena. Si usted escuchó mis enseñanzas y las pone en práctica, va a ser como una persona que pone su casa sobre una roca. ¿Cuál es la gran diferencia? Hay dos casas. Los fundamentos es la gran diferencia. Porque les va a pasar a los mismos a los dos. Van a venir los vientos, las tempestades y las lluvias. Pero la única que va a permanecer es la que está sobre la roca. Entonces, eso sucede cuando no hay una doctrina sólida. ¿Cuánto valora usted el estudio profundo de la palabra de Dios? ¿Le gusta congregarse en una iglesia para aprender de la palabra de Dios? ¿Le gusta asistir a los estudios bíblicos, a la escuela dominical? ¿Se interesa usted para que usted como cristiano tenga una doctrina sana? ¿Le interesa? ¿Usted está pendiente que si en sus iglesias hay una sana doctrina? Aún más en nuestra vida personales, ¿tenemos una doctrina sana? Querido pueblo de Dios, este no es un asunto solamente para los teólogos o los egresados del colegio bíblico, sino es para todo creyente. Y la tercera cosa que quiero dejar en su corazón es que nosotros hemos recibido una herencia. Somos herederos de una fe muy rica, forjada en el fuego de la persecución, mojada con la sangre de los mártires. Mucho debate teológico. La libertad que hoy tenemos para adorar a Dios, para leer la Biblia, querido pueblo, eso no es gratuito. Fue pagada con la sangre y el esfuerzo de muchos. ¿Estamos valorando esa herencia? ¿Estamos haciendo nuestro trabajo hoy, nuestra generación, dejar una fe sólida a las próximas generaciones? Nosotros podemos ser, como decía, ese eslabón que se rompe y que puede poner en peligro a la iglesia cristiana. Yo este día te dejo aquí con esta palabra. Pido a Dios que por medio de este estudio tú te motives a profundizar mucho en las raíces cristianas, a ver cuáles son nuestras raíces, que amemos la verdad de Dios y que la vivamos con valentía y convicción. Con todo mi corazón, yo deseo que Dios te bendiga mucho. ¿Qué le parece si cerramos este estudio con una oración? Padre, te damos gracias. Te damos gracias por todos estos hombres valientes que se pararon firme para defender la fe, para defender la doctrina, que no salieron corriendo ante la persecución, que no se doblegaron ante las opiniones de lo que decía la gente. Señor, yo te pido por tu Santo Espíritu que esta palabra impacte los corazones, que nos llenemos de pasión por la herencia que tenemos, que la defendamos y que podamos llegar a muchos con una palabra buena, con una palabra poderosa. Ayúdanos a hacer nuestra parte. Todo esto lo hemos pedido en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermoso estudio hemos disfrutado. Deseamos que el Espíritu Santo haya hablado a tu vida, haya tocado tu corazón para comprender profundamente que gracias a nuestros primeros hermanos, a la perseverancia de los primeros creyentes, el Evangelio llegó hasta nosotros y podemos ahora comprender el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esto haya sido de gran bendición para su vida y que sobre todas las cosas usted pueda comunicarlo a otras personas para que conozcan más de cerca a nuestro amado Salvador Jesús. Le invitamos a que busque nuestra página de internet, que es www.jesuseselcamino.com.au. Allí encontrará
todo lo referente a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, quienes somos, nuestra doctrina que creemos y las diferentes actividades que tenemos como iglesia. Así que le invitamos también, si usted vive en esta ciudad, a que nos visite a la Iglesia Cristiana Jesús el Camino. Estamos ubicados en el número 73 Nolamar Avenue en Nolamar, y para nosotros será de gran bendición conocerles, saber que usted es uno de nuestros fieles oyentes de Despertar Hispano. Recuerde, días domingos, 3 de la tarde, un servicio bilingüe muy hermoso, alabanzas español-inglés, la palabra del Señor es traducida del español al inglés, los niños tienen escuela dominical y al final del servicio compartimos un hermoso compartimiento. Así que usted será más que bienvenido a la gran familia de Dios. Recuerde, 73 Nolamar Avenue en Nolamar. Asimismo, para el día miércoles 7:30 tenemos oración y estudio de la palabra del Señor. Usted será más que bienvenido a la casa de Dios. Asimismo, también ahí puede encontrar en nuestra página las actividades que tienen los jóvenes y las diferentes actividades que se estarán dando a conocer dentro de lo que sucede en la iglesia. Así de que usted será más que bienvenido a visitar también nuestra página y visitarnos también en YouTube. Puede buscarnos como Jesús el Camino en Perth y ahí va a encontrar gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos, programas de radio, y va a encontrar muchísima variedad de predicaciones donde usted va a crecer mucho más en su fe. Le invitamos también a que nos llame el 0433-370-537, 0433-370-537. Puede buscarnos también en Facebook, puede buscarnos en Instagram y en Spotify. Ahí encontrará todo lo que usted pueda edificarse con la hermosa palabra de Dios que transmitimos acá, y también todas las predicaciones que se dan en la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Muchas gracias una vez más, y con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes continuando con estos hermosos estudios sobre los primeros años de la vida de la iglesia, sobre cómo fueron nuestras raíces en el Evangelio. El Señor le bendiga, disfrute un lindo fin de semana y hasta la próxima semana con la ayuda de Dios. Hasta pronto. La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano. Gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.